parece increíble que a miles de kilómetros de donde nací me sienta como en casa. Puedo decir que en Kenia he vivido alguno de los mejores momentos de mi vida. Y desde hace 5 años paso temporadas colaborando con una ONG. Me llamo Álvaro Sierra y soy de Zaragoza. Aunque mis amigos de aquí me conocen como Musioka, que en el idioma de la tribu Kamba significa el que siempre regresa. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Karibu Nairobi. Karibu significa... Bienvenido en Swahili. Bueno, pues gracias por esta bienvenida. Bienvenido. ¿Dónde comenzamos el recorrido por la capital de Kenia contigo? Pues estamos en Langata, es una zona residencial de clase media. Veo que la vida en Kenia se hace en la calle, ¿no? Principalmente es en la calle. En Kenia todo es movimiento, es una sociedad súper dinámica, todo el mundo hace algo. ¿Y toda esta gente con chaleco, Álvaro, quiénes son? Bueno, son los conductores de Bola Bora, que es como se le llama así a los motoristas. Esto es un caos. ¿Y dónde vamos entonces, Álvaro? Pues vamos a coger una moto de confianza, uno de estos yo creo que aparte nos conocen porque siempre están por aquí merodeando. Avariaco. Missouri-sana. ¿Y negocias un precio? Son unos 300 shillings kenianos, que viene a ser al cambio unos 2,50 €. Bueno, vamos. ¡Vamos, vamos! ¿Y tú qué haces en este lugar del mundo, Álvaro? Bueno, yo vine en el año 2014 a colaborar con una ONG que fundó un muy buen amigo mío y desde entonces me he enamorado del país y me he enamorado sobre todo de los proyectos de Kubuka de la ONG y de Kibera. Creo que no se puede describir con palabras, es mejor que lo veamos. Tú eres periodista en Zaragoza. En Zaragoza, prácticamente toda mi vida he vivido en el barrio de Casablanca y he vivido siempre en Zaragoza, capital. ¿Cada cuánto tiempo sueles venir aquí a Kenia? Pues la verdad es que intento escaparme siempre que puedo. Todo el mundo. Acá, apa. Vaya viajecito, ¿no, Álvaro? Bueno, no está mal, ha sido intenso, pero la verdad es que ya estamos en Kibera. Es el mayor asentamiento chabolista de África. Pues mira, el asentamiento empezó hace casi 100 años, como agradecimiento a la labor que habían ejercido el ejército nubio con los británicos durante la Guerra Mundial. Se les ofreció este terreno y desde entonces este terreno ha crecido exponencialmente. En Nairobi viven alrededor de 3,5 millones de personas, 4 millones. Aquí viven 1 millón de personas. El tercio de Nairobi vive en esta Vive zona. en Kibera. Para que tengáis un contexto general, 1 de cada 5 niños no supera los 5 años de edad. La mayoría de la población, no llega a los 30 años. La esperanza de vida son 30 años en Kibera, cuando en el resto de Kenia son 61, 62. Eso conlleva que la mayoría de las personas que viven en Kibera están en las peores condiciones posibles, yo creo que de todo el mundo. Aquí el SIDA, la malaria es las principales causas de mortalidad. ¿Pero estas casas están hechas de qué? Esto es barro, bueno, es barro con restos de plástico, pues de lo que encuentran. Esto es una piedra, bueno, aquí construyen con lo que tienen y lo que pueden. Acceso a bienes tan comunes como puede ser el agua, ¿aquí cómo se lleva? Bueno, aquí prácticamente hay electricidad, todas las casas tienen electricidad, es una electricidad ilegal, lo que hacen es toman electricidad de otras zonas y, por ejemplo, el agua, como estamos viendo, esto es una pequeña fuente. Esto es lo que tienen que hacer todos los días para conseguir agua común. Todos los días, sí, todos los días. Entre ellos se organizan con comunidades y entre ellas hacen un sistema, ir ahorrando poco a poco, comunitariamente, deciden en qué lo gastan. Puede ser una fuente de agua, puede ser una letrina. Hay 50 baños públicos en todo el Islam, cuando hay 1 millón de personas viviendo aquí a diario. Hay fuentes que son propiedades de comunidades y hay otras comunidades que no tienen fuentes, no tienen agua. Por lo tanto, tienen que pagar a esas otras comunidades pues una cantidad, pongamos 5 o 10 shillings, que suele ser como 5 o 6 céntimos al día. Nos está empezando un poco a llover, Álvaro, aquí, ¿eh? Bueno, aquí cuando llueve en Kibera es un caos absoluto, no solamente por el tráfico, sino porque también al final es complicado también para los negocios porque tienen que cerrar y es una falta de liquidez o falta de ingresos en un día que puede ser importante para ellos. Para que os hagáis un poco la idea, aquí la mayoría de personas vive con 1 euro al día. El sueldo medio en Kibera está en torno a 60 euros, 50 euros, pero la mayoría de las personas que vemos aquí apenas consiguen ingresos suficientes como para mantener su vida. Tú viniste aquí por un proyecto en una ONG, ¿no? Bueno, yo estuve trabajando en un proyecto una de las veces que he venido aquí a Kenia, que es un pequeño colegio que se llama Grace Humanitas, que incluso puedo decir que empezó con mis manos en cierta manera. ¿Esta es la puerta del colegio? Esta es la puerta del colegio, sí. Avariaco, Elizabeth, Bego, how are you? ¿Quiénes son ellas? Pues mira, Elizabeth es la directora de Humanitas, del colegio que estamos aquí, y Bego es una trabajadora de Kubuka que lleva ya casi 1 año en Kenia trabajando. Bego, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Elizabeth, I'm how are you? fine, Álvaro. Begoña, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Madrid y llevo 1 año en Kenia trabajando de coordinadora de proyectos con Kubuka. Este colegio se financia con los padres de los alumnos. Creemos que es muy importante que sean responsables de la educación y luego Kubuka apoya en otros aspectos para que tener más facilidades y bueno. ¿Y cómo es para ti trabajar en este entorno diariamente?
Pues es un reto. Bueno, a veces hay problemas con la comunidad, por temas culturales, la forma de comunicarnos, entendernos, pues necesitas tiempo hasta entender qué se quiere decir, cómo se dice. Es distinto que en España. Welcome to my office. Hemos aprendido mucho también de ella, todo el equipo de Kubuka, en términos de educación, de cómo trabajar en la comunidad. Es profesora también para nosotros. Tenemos una suerte con Elizabeth, Sí. la verdad. As much as I'm here, it is because of the passion. I'm more motivated when I interact with the different teachers and also with the pupils. I feel more motivated and I love my work. Thank you very much, Asante Sana, to show us this. Karibu sana. Uno de los proyectos más importantes que tiene la ONG es un cine. Al final es dar una alternativa social a decenas de personas o centenares de personas para que no accedan luego a la droga o no roben y tengan una alternativa social, sean capaces de, por las tardes, después del colegio, después del trabajo, poder venir no solamente a ver una película, sino aquí también ponemos partidos de fútbol del Barça, del Madrid, del Atleti de Bilbao, del Zaragoza, se han puesto algún partido aquí también. ¿Cuánto cuesta la entrada? 30 céntimos por persona para poder estar durante 2 horas viendo un partido de fútbol y como podéis ver están echando un partido de la Premier League. Está a rebosar, pues habrá casi 100 personas viendo un partido de la Premier League a las 5 de la tarde en Quivera. Bueno, acaban de meter un gol, creo que no están muy de acuerdo con el gol que acaba de pasar. haijalishi manze, haijalishi vile wanabonga, tumedecide kung'ang'ana kusonga. Aragonés por el mundo. It is I, muliambiwa na hu, ulimimisalwa samapinu tatu. Vaya caos de ciudad, ¿no, Álvaro? Bueno, Nairobi es una de las ciudades más caóticas de África, sin ninguna duda. Y es espectacular también ver cómo es el centro de la ciudad de Nairobi. Kenia fue el primer país africano que visité y la verdad es que fue absolutamente una mezcla de estrés, de caos y luego al final te acostumbras cuando vives aquí tanto tiempo. Y aquí encontrar trabajo no será tan sencillo como meterse en internet y... La verdad es que no. Aquí en torno al 60% de la población keniana está en desempleo. ¿Tú no tienes sensación de inseguridad en esta ciudad? La verdad es que no tengo sensación de inseguridad. De hecho, es la tercera ciudad del mundo con más presencia en Naciones Unidas, después de Nueva York y Ginebra. ¿Cómo se llama esta zona? Esta zona se llama Afya Center. Esto es la mayor estación de matatus de todo Nairobi. ¿Qué son los matatus? Bueno, los matatus son estos pequeños autobuses y yo aquí me he visto de todo. Desde ir en un matatu durante 5 horas para recorrer 70 kilómetros, lleno de gallinas, de tomates, con niños llorando. Es una llamada de atención a la gente para que se acerque al matatu. Aquí hay que llevar mucho cuidado, ¿no, Álvaro? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Aquí por lo general suelen conducir despacio porque están en una estación de autobuses, pero nunca se sabe, la verdad. Vamos aquí a la derecha, ¿vale? ¿Por este callejón? Sí, vamos, a Bariaco, Muzuri Sana. Bueno, tenemos que irnos ahora a coger un matatu para ir a Tala, pero os voy a presentar a un muy buen amigo mío, Vincent, how are you, a Bariaco. Es un conductor de matatu. Ya, no, tiene 35 años. ¡35 años! ¿Cuántos años llevas conduciendo un matatu? 5 years, 5 años. Bueno, a veces he visto que lleva hasta zancos, para conducir. ¿Dónde vamos exactamente, Álvaro? Vamos a Tala. Es un pequeño poblado que está en el condado de Machacos, a 50 kilómetros de Nairobi. Como veis también en los matatus los customizan. Bueno, pues tienes desde voces gospel a fotos aquí del Manchester United. De hecho, no nos extrañaría ver incluso alguna foto de Ander Herrera en algún matatu, porque es... Bueno, ahora está en el Paris Saint-Germain, pero hace nada juega en el Manchester United. ¿Cuándo salimos exactamente? Porque esto tendrá unos horarios, ¿no? Un matatu no sale de la estación hasta que no se llena. De hecho, yo a veces me he podido pegar horas esperando a que un matatu se llenara para recorrer parte del país o parte de Nairobi. Álvaro, después de un par de horitas en matatu, por fin hemos llegado a Tala. Estamos en Talas, vamos a conocer aquí un entorno rural en Kenia. Un sitio que se sale totalmente de los circuitos turísticos. Os puedo asegurar que no hay ningún blanco a 50 kilómetros a la redonda y me atrevería a decir que un poquito más, pero porque ya llegamos a Nairobi. Yeah, really? Okay. Long time. You remember me? Yeah. Waheri. Este es un tío que yo no me acuerdo de él, pero él se acuerda de mí perfectamente. Esto está lleno de comercios de todo tipo, ¿no? Este es el centro de Tala y entonces podemos tener comercios más o menos establecidos y estos concretamente están arreglando zapatos. ¿Ya sell also? Ah, ok. Limpia y también vende, o sea, hace un poco todo lo que puede. Tienen puesto todo sobre unos palos muy rudimentarios, ¿verdad? Sí, como cualquier mercado de una zona rural de Kenia, suele ser de la mejor manera que puedan ponerlo. Como veis, lo que han hecho ha sido colocar una especie de mesa de superficie para poner los productos con maderas y un par de clavos y poco más y alguna cuerda. ¡Sawa! Que compráramos aguacates. Ya veo. Y le he dicho que no vamos a comprar nada ahora. Este es el camino de cabras del pueblo. Sí, bueno, pasan también camiones, no solamente cabras. Se mezcla desde los piquipiquis, que son las motos, camiones
camiones que almacenan un montón de cosas y también cabras. Este mercado es uno de los mercados más grandes de esta zona y en principio está organizado por gremios, ¿no? Entonces ves como cada espacio que tienen asignado ellos, que es una asignación que se da previamente mediante un alquiler, son capaces de, pues aquí organizar su pequeña tienda. Hoy lo que estamos viendo no es un mercado ambulante, sino es el mercado que está todos los días. ¿Y esto qué es? Bueno, estos son flechas. ¿Pero para qué se usan las flechas? For animals. But what, and people. no people, Dara. Criminals. O sea, que es un arma realmente. Es un arma para criminales y para animales ¿De también. verdad la utilizan en serio? Es verdad que ellos no están acostumbrados a decorar su casa con flechas. Entonces todo aquello que se esté vendiendo aquí es para usarlo, para cazar animales o incluso para defenderse de criminales que puedan atentar contra tu casa, contra o colegios o contra tu zona de residencia. No. Cuidado. Deja el arma quietecita. Thank you, Dara, asante sana. Hasta luego, que vaya bien. Bye. Bajerini. African girl, well I know where I'm coming from. Álvaro, hemos dejado el caos del mercado de Tala y nos hemos venido a la tranquilidad del campo, ¿no? Pues estamos ahora mismo en Lisa Children's Home, que seguramente es el sitio donde yo he sido más feliz en mi vida. Es un centro de acogida de la organización de Kubuka, la organización en la que colaboro, y yo creo que, vamos, es un sitio maravilloso para que podamos conocerlo. Eric, Variaco. ¿Quién es él, Álvaro? Es uno de los dos cofundadores de Kubuka Yeah. y es el manager de Lisa Children's Home. Vamos, es el jefe. You are the boss here in Lisa Yeah. Children's. Ahora resulta que son vacaciones y no va a haber niños en el centro. Decías que este era el sitio donde más feliz habías sido, pero ¿qué es exactamente este lugar, Álvaro? Bueno, es el centro de acogida de niños que tiene la organización española Kubuka. ¿Trabaja mucha gente aquí, Isgu? Around 70 people. Esta chica, por ejemplo, está aquí. Sí, está limpiando pues ahora mismo pues algunos trapos para limpiar la cocina o para limpiar el resto del centro de acogida de Kubuka. De hecho, vamos a ver ahora una de las zonas más emblemáticas. ¿Y esta zona qué es? Esta zona es el comedor Me encanta el detalle de Europe, Asia, África. y Spain. Pues la vinculación es obvia, ¿no?, entre Kenia y España. ¿Y el papel de las ONGs aquí en Kenia, cómo está? Most organizations here in Kenya, they are very corrupt. They don't implement what they say. Working with the projects of the communities. Lo que se busca es que por mucho que vengan organizaciones aquí, al final la gente local es la que está activando los proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más importantes que tienen que solucionar aquí? We have different kinds of problems with the water. We don't have our own borehole. Another thing we have is the health of the kids. Some are, some may be suffering from other diseases of which you have to take care. They don't transfer to other kids. We have different kinds of the kids coming from different background, so we have to make them like a one family. La capacidad que tienen para generar sinergias entre ellos yo no las he visto en otros sitios. Hacen unas comunidades súper estables que también dan una solidez importante a la zona y al área. Tú aquí has puesto tu granito de arena trabajando duro, ¿eh? Bueno, este centro de acogida concretamente empezó en el año 2014, que fue el primer año que yo vine. Prácticamente no había nada, estaba todo vacío. Bueno, pues esto me tocó a mí construirlo en su momento. Esta pequeña granja con gallinas. Ah, mira, sí hay gallinas, sí, es verdad. Mira. Sí, hay gallinas. De hecho, a mí me tocó dormir ahí, en la cuadra, más de una vez. La huerta, que aquí se llama Samba, también me tocó en su momento construir, plantar algún árbol. Esto de aquí fueron los primeros baños y duchas que tuvo el centro de acogida cuando llegamos los primeros voluntarios. Si podéis ver... Ah, pues sí cae agua, sí. Cae agua. Os puedo agradecer que cae agua. ¿Aquí te has duchado tú? Me he duchado bastantes veces, sí. Y no solamente es que me haya duchado en estas duchas, sino que también cuando tuvimos que construir estos pequeños baños, más de una vez hemos tenido que ir, no sé si podréis verlo. Bueno, esto es el baño típico de una zona rural en Kenia y en cualquier parte de África. Es un agujero donde tú pues haces tus necesidades. Bueno, Eric, gracias por enseñarnos tu centro de acogida, ha sido un placer. De nada, chao pescado. ¡Chao pescado! ¡Chao pescado! ¡Hasta luego! No sé si sabéis que aquí en Kenia hay dos estaciones muy marcadas, la lluviosa y la seca. Y hoy hace un día de muchísimo calor. Que te has venido como pauner, como para subir el aneto casi, ¿no? Por lo menos. La verdad es que he venido bastante abrigado, sí. Oye, vamos a ir ahora a un pequeño restaurante local aquí en Tala, donde exclusivamente hay kenianos. Os voy a presentar a un amigo, está aquí, se llama Mr. Mwengi. Mwengi, Abariaco. Watindata. Mesa poa. Oye, qué bien hablas, Álvaro. ¿Dónde aprendiste? Pues esto se hace en la calle, macho. Esto se hace trabajando en el día a día y sobre todo intentando que con los locales haya mejor comunicación, ¿no? Porque cuando trabajas con ellos
se agradece que también venga una persona de fuera y sepa el idioma de aquí. La verdad es que aquí en Kenia se habla principalmente inglés y Swahili, que es el idioma oficial, y luego cada county tiene, en función de la tribu, un idioma propio. Y nada, le he saludado en Kikamba, que es el idioma que hablan aquí en la zona de Machacos, y nada, le he dicho que qué tal está, Watindata. Nos sentamos entonces y comemos. Y esto que tenemos aquí es Bueno, la comida, ¿no? Esto es la comida, sí, que nos la acaban de traer, y es una comida típica keniana. Esto es sukuma, que es una especie de verdurita, como una celga, podríamos decir. Aquí tenemos pollo, que también es uno de los platos más típicos, y aquí tenemos al plato estrella de Kenia, es ugali. Se hace mediante harina de maíz cociéndola y sirve para acompañar cualquier comida. Sería como nuestro pan. Más o menos sería como nuestro pan, sí. Creo que a tu colega le están llamando ahora mismo. Bueno, es un tío muy ocupado, que no lo parezca. ya veo. Es el antiguo director de uno de los colegios más importantes aquí de Tala, y es un tío ocupado, no para de hablar por teléfono. Pita, how are you, Buddha? Habari yako? Salama sana. How are you? My brother, I'm fine, thank you. Pero tú, ¿cuántos amigos tienes aquí en Kenia? Bueno, este es, de hecho, es uno de los mejores colegas que tengo aquí en Tala. Es profesor de geografía en Kwatombe Primary School, que es un colegio de aquí de Tala, donde yo he estado dando clases de geografía, geography. Esto es muy de improvisar. La vida en Kenia se improvisa porque de repente te sientas, viene un amigo. Estás en la calle, vienes a tomar algo y la gente se apunta. Además, es muy típico que cuando tú ves a alguien que conoces o que reconoces, tienes que saludarle, incluso preguntarle por la familia, por su trabajo, por lo que sea. Oye, ¿y esta comida para tres improvisada, cuánto nos podría costar aquí? Pues no creo que mucho, pero vamos a preguntarle a la camarera. Y esta señora está haciendo la cuenta, ¿no? Está haciendo las cuentas. 600, más o menos en torno a unos 5 euros, 40 céntimos. La verdad es que para comer todos los que somos está bastante bien, es un precio bastante razonable. Álvaro, creo que es el momento de decirte adiós, así que gracias por enseñarnos tu segunda Bueno, patria. estáis en Kenia, cuando queráis es vuestra casa, así que Karibu Kenia siempre. Que aproveche. Gracias. Adiós.